Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Diálogos de Frontera, un espacio que se hace posible gracias al canal Cable Plus, a la red Oriente TV y a la Universidad Católica de Oriente desde el Centro de Humanidades y la Dirección de Posicionamiento. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas. Y para eso quiero darle un saludo muy especial de bienvenida a nuestros invitados de hoy. Padre José Raúl, un saludo y bienvenido a Diálogos de Frontera. Santiago, ¿cómo ha estado? Todo muy bien, Padre, gracias a Dios. Agradezco la invitación a este programa y sobre todo esta temática tan actual y tan necesaria, Magnificat Humanitas, un documento que salió hace poco, a finales del mes pasado, en mayo, y que diferentes sectores de la sociedad, tanto científicos como antropólogos, teólogos, economistas, filósofos, le han dado un gran auge y un gran realce a esta encíclica del Papa León XIV. Así es, Padre, muchas gracias. Y también nos acompaña Plinio Humberto Neira Vargas. Él es ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico, especialista en inteligencia artificial, especialista en gestión de software y además estudiante del programa de teología de la Universidad Católica de Oriente. Plinio, bienvenido a Diálogos de Frontera. Buenos días, Santiago y todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy orgulloso de estar en este lugar y precisamente participando de un documento tan especial que sacó la Santa Sede para el proceso de lo que tenemos hoy en la sociedad con la inteligencia artificial, y que es un proceso que toca a toda la humanidad, no solamente la parte eclesial, sino la parte social, y que está muy alineada con lo que es la doctrina social de la Iglesia, y vamos a mirar algunos aspectos referentes a esta encíclica. Plinio, muchas gracias. Si le parece, Padre José Raúl, a modo de introducción y de contexto, presentemos a nuestros televidentes y oyentes el panorama general de la encíclica Magnificat Humanitas, el cuidado de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. Sí, Santiago, muchas gracias. La encíclica Magnificat Humanitas, su mismo nombre lo dice, vamos a hablar de la grandeza de lo humano. Pero el término inicia con Magnificat y el Papa utiliza también esta expresión que proviene de la Sagrada Escritura, el canto del Magnificat de la Virgen María, donde derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Por tanto, la inteligencia artificial, ya en un sentido de la doctrina social de la Iglesia, no ha de ser para enaltecer a los grandes poderes, para excluir a algunos, sino que magnífica tiene que ser para incluir a toda la humanidad. Esto como primero. Lo segundo es humanitas. ¿Qué significa ser humano en la época de la inteligencia artificial? ¿Qué significa ser humano? Porque han existido diferentes ideologías o propuestas que quieren excluir la grandeza del ser humano por algunas propuestas tecnológicas, tales como el transhumanismo o el poshumanismo. En este sentido, la encíclica va a hablar la grandeza del ser humano, donde va a hablar de las fragilidades y de los límites que tiene el ser humano. Ser humano no significa no tener fragilidades ni tener límites. No significa superar las fragilidades constitutivas de la esencia humana, sino que hay que saberlas vivir. Eso con respecto a ese título Magnificat Humanitas. Lo segundo, el subtítulo dice la custodia de la persona humana en una época de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que quiere el Papa? Él como pontífice y al frente de la Iglesia, que es madre y maestra,
tienen que cuidar lo humano. Lo que está en riesgo es lo humano. A partir de esta introducción del título, voy a presentar lo que más o menos desarrolla el Papa en esta encíclica. Es una encíclica escrita 131 años, 31 años, después de la Rerum Novarum. La Rerum Novarum significa la preocupación por las cuestiones sociales. Cuando aparece la preocupación por las cuestiones sociales, era la época de la revolución industrial. En este siglo estamos en la revolución digital. La revolución industrial, con la aparición de la máquina, viene el problema de la dignidad humana, del trabajo, de la remuneración, de la justicia e incluso muchas personas que fueron marginadas. Esto apareció en esa época. Hoy con la inteligencia artificial también hay una pregunta por el trabajo. Hay una pregunta por lo que significa ser humano, por lo que significa la justicia. Son dos revoluciones y el Papa León XIII respondió, el Papa León XIV en esta época responde también a estas cuestiones sociales. Pero la encíclica tiene, digámoslo así, dos cortinas o dos miradas que valen la pena mirarlas, y es una civilización que tiene que ver con la construcción de Babel, o una civilización entre comillas que tiene que ver con la reconstrucción de Jerusalén. Esto de comillas para lo de Babel. El término es civilización. ¿Qué entendemos por civilización? Progreso económico, progreso tecnológico, o entendemos el sentido que hablaba Pablo VI, el desarrollo integral, pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Entonces la pregunta es esta: con la inteligencia artificial, de acuerdo a la propuesta de la Torre de Babel, estamos pasando de condiciones menos humanas a más humanas todavía. Los pueblos están pasando de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, ¿no? Si seguimos con una inteligencia artificial desde Babel, va a haber una confusión. Unos cuantos se van a creer los poderosos, dueños de todo, y se va a excluir a muchas personas. Se ahuyenta a Dios, se retira a Dios, se margina a Dios, se marginan los vínculos y vamos creando simplemente una cantidad de conexiones sin el sentido del humano. Aparece la segunda parte y es la reconstrucción de Jerusalén por Nehemías, donde son muy importantes los vínculos, y esos vínculos de familiaridad con los demás. Aquí aparece Dios, y donde cada uno tiene su parte, su pedazo, y donde vamos haciendo comunidad. En la Torre de Babel impera el individualismo, en la reconstrucción de Jerusalén impera la comunidad. Esto como un marco. Un tercer aspecto es: toda la encíclica está permeada de doctrina social de la Iglesia. Y en esa doctrina social de la Iglesia, tema es de justicia. El segundo tema es la destinación de los bienes de la humanidad, hacia dónde quieren ir, al bien común. Y de ahí se desprenden el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad como principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces ahí vienen unas preguntas. Con los modelos de la inteligencia artificial, ¿estamos buscando justicia? ¿Estamos buscando el bien común? ¿Hay solidaridad? ¿O estamos excluyendo a algunos? Todo esto con el tema de la doctrina social de la Iglesia. La encíclica tiene 5 capítulos. El primer capítulo viene a ver un pensamiento dinámico de la Iglesia con respecto a la doctrina social de la Iglesia. Significa que la Iglesia constantemente está leyendo los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos en la época de León XIV, revolución industrial. Los signos de los tiempos en la época de León XIV,
la revolución digital, signos de los tiempos. La Iglesia quiere responder. El segundo capítulo tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Lo que mencionaba ahora, la justicia, la destinación de los bienes, hablaba de solidaridad. El tercer capítulo tiene que ver con la tecnología y quiere definir qué es la inteligencia artificial, que no es. Cuarto capítulo va a hablar de una transformación y un cuidado de la persona humana. Un cuidado de la persona humana. Y el quinto capítulo va a hablar de estos poderes que va trayendo la inteligencia artificial. Grosso modo, para no extenderme, es más o menos la encíclica Magnificat Humanitas. Teniendo claro entonces este panorama general de los elementos constitutivos de la encíclica Magnificat Humanitas, la custodia de la persona humana en los tiempos de la inteligencia artificial, vamos a ir a una pausa comerciales y ya regresamos para que desarrollemos algunos elementos esenciales de esta encíclica que ha sido promulgada por el Papa León XIV. Ya regresamos. Soy el Padre Ángel David Agudelo Mesa, rector de tu futura universidad. Te invito a que juntos construyamos un proyecto de vida con sentido, basado en una formación más humana para un mundo que se transforma y que no. Universidad Católica de Oriente, para toda una universidad, para todos. Al mediodía, el plato fuerte es la información. Cargado de actualidad y de los hechos más relevantes del alma mater del Oriente Antioqueño. Punto al día. Todo lo que pasa desde adentro en un plan. Noticias, consejos. Soy María Paulina Bermúdez. Soy Ariana Giraldo. Y yo, Wilmar Valencia. Nos escuchamos de lunes a viernes a las 11:50 de la mañana por Sin Igual 93.3. Sin Igual 93.3. ¿Te imaginas lo que pasa con nuestros egresados cuando se gradúan? Algunos emprenden, muchos se inspiran, pero todos tienen algo en común. Están transformando el mundo. Llega Egresados que Transforman, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente. Disfrútalo en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a su programa Diálogos de Frontera. En esta ocasión desarrollando la encíclica del Papa León XIV Magnificat Humanitas, la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial. La idea es que en este espacio desarrollemos algunas ideas centrales posterior a la presentación panorámica de la encíclica. Y quisiera, Plinio, tú que te mueves en el ambiente teológico, humano, pero también en todo este tema de la inteligencia artificial, realizarte la siguiente pregunta. ¿Por qué para la Iglesia es importante este análisis de los signos de los tiempos a partir de la inteligencia artificial? Y además, el Papa se ha pronunciado sobre los desarrollos de la inteligencia artificial. ¿Qué más ha hecho el mundo con respecto a esta situación? ¿O es el Papa el que de alguna manera está abanderando esta iniciativa de pronunciarse frente a este tema y los diferentes desarrollos que a partir de la inteligencia artificial se generan? Bueno, con respecto a esto ya lo decía el Padre Raúl, la citación que trae la encíclica en este momento con respecto a la Rerum Novarum y con respecto a la doctrina social, pues son muy actuales, ya que una revolución que ocurrió hace muchos años, hoy se presenta de otra manera, donde es una revolución que puede ser más impactante de la que fue en ese tiempo. Si nosotros nos devolvemos, por ejemplo, a la tecnología achuilense, cuando el Homo sapiens empieza a crear herramientas de piedra, específicamente el hacha, herramientas de doble filo, esas herramientas duraron en su perfección hasta hace 100 años, de hace 1.500 millones de años. Y esas herramientas impactaron desde el comienzo hasta ese tiempo. En este momento la inteligencia artificial se perfila como una tecnología base también. Lo que estamos viendo no es nada comparado con lo que se verá en los próximos años. Y el impacto social que va a tener y que ya se ha demostrado va a ser muy grande. Y ese impacto va a ser necesario, intervenido por todos los entes de la sociedad, incluyendo la Iglesia.
y es una acertación que tuvo la Iglesia al invitar a desarrollar esta carta a algunos especialistas, especialmente con la participación de Chris Nolan, uno de los directivos de la empresa Anthropic, que es la que está en vilo en este momento con temas de seguridad. Y es muy importante porque esta encíclica está defendiendo la dignidad humana, que cuando uno conoce realmente qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial, está atropellando a los hombres de maneras que no nos alcanzamos a imaginar, tanto a las personas, al ambiente, al trabajo, y las organizaciones que están trabajando en este momento están formando una guerra y están formando un oligopolio donde unas pocas, 4 o 5 compañías que dominan la tecnología a nivel mundial. Lo dice Karen Hao, una oriental que trabajó en OpenAI, dice que está comparando la inteligencia artificial, ella lo llama el imperio de la IA y hace un paralelo con el imperio romano, donde ella dice que en tiempos de la democracia, la IA, con estas personas que tienen más dinero, el poder de decisión más alto que los gobiernos de hoy en día, empieza a gestionarse un totalitarismo tecnológico, donde la democracia está en peligro, lo expone ella en uno de los documentos. También hay otras personas que están interesadas en manejar el impacto social, pero puede ser un arma de doble filo en el sentido de que cuando tratamos de humanizar la inteligencia artificial, nosotros, en vez de llegar a otro lado, nosotros como humanos nos estamos mecanizando. La inteligencia artificial está aprendiendo cada día y nosotros no estamos aprendiendo de ella. Entonces es un llamado a ese conocimiento en muchos ámbitos de la sociedad, de muchos siglos para acá, es el que ha marginado a la sociedad, el desconocer herramientas, tecnologías y cómo funciona el movimiento del mundo en una época determinada. Y en este momento la inteligencia artificial está haciendo uso del dinero a grandes masas a nivel mundial para invertir en algo que nos lo van a cobrar en 2 o 3 años. Esto apenas comienza y es algo grave que habría que conocer un poco a fondo para saber qué sucederá en 2 o 3 años, porque hay una premisa que ustedes van a consultar hoy en día, y existen inteligencias artificiales, hoy están gratis y de pago, pero también hay inteligencias para ricos, y también hay inteligencias artificiales que ni para ricos siquiera, sino para las élites, que no las sacan al mercado. Entonces estamos viendo, es un sofisma de distracción, diría yo, lo que estamos viendo hoy en día, con lo que la gente se distrae, pero es algo más grande lo que se viene. Y las potencias del mundo están divididas en Oriente y Occidente, y esta confrontación la dice Chris Miller en un libro que se llama La Guerra de los Chips, que está enfrentando a Oriente y a Occidente por la supremacía basándose en la industria de los minerales, que están llegando a cualquier parte del planeta las grandes potencias. Lo dijo un alto funcionario de Estados Unidos hace 2 meses a la exministra del Medio Ambiente cuando le preguntó cómo le iban a ayudar a Colombia, y él le responde: no, es que a nosotros lo que nos interesa de Colombia son los minerales. Así fríamente le respondió, y es una muestra de lo que se viene detrás de las inteligencias artificiales. Hay una reunión que se hizo en Delhi, Nueva Delhi, a comienzo de año, donde se reunieron alrededor de 80 países junto con las 4 o 5 compañías mundiales de tecnología, con el objetivo de regular y de aunarlos para luchar en pro de la humanidad y no afectar la dignidad humana. De esos países y las compañías, hubo 3 países que no quisieron firmar el acuerdo. A lo último eran Estados Unidos, China y otro país, no recuerdo en este momento, no quisieron firmar el acuerdo. Al final lo firmaron con una cláusula de que esto era voluntario, más no vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que los que hicieron esto están destinados a que puedan generar inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar armas. Ya lo están haciendo, pero lo hacen libremente. Pero, pena, Santiago, yo quisiera como preguntarle, dado que el público de nosotros es familias, grupos que están en la casa
sencillos y mucho todo tipo de personas, como de una manera muy práctica, cómo puede influir la inteligencia artificial en nuestra manera de vivir y en muchas decisiones. Yo leí en la encíclica que, por ejemplo, en la manera en que usted estaba contando en cuestiones de salud, son ellos quienes tienen los datos, todo el historial, entonces van a tener estas decisiones. En materia militar, son estos. En materia económica, si yo voy a hacer un crédito, me van a diciendo que no va a haber un descarte. ¿Cómo podría ser esa aplicación de la inteligencia artificial ya en un contexto muy de nosotros? En un contexto, digamos, hogareño o mínimo, lo que hacemos nosotros es usar inteligencia artificial, y hace días la estamos usando, pero lo delicado es que estamos delegando todas las decisiones en esos ámbitos que usted dice, en lo moral, en lo militar, en lo médico. Hay una tendencia en el caso de la medicina, se dice, los médicos van a desaparecer como están hoy en día, ellos se van a convertir en supervisores del estado de salud, porque la medicina la va a diagnosticar una inteligencia artificial, y de hecho hay personas ya hay que se autodiagnostican antes de ir donde el médico. ¿Qué hay que hacer aquí? Con la inteligencia artificial nunca se va a quedar callada, siempre nos va a responder algo. Lo que hay que hacer es algo que llamamos en tecnología Human Level Performance, que quiere decir en otras palabras es revisión humana. Toda respuesta que nos dé en cualquier ámbito la inteligencia artificial, que haya una revisión humana posterior a esto, independiente del ámbito. ¿Cómo la estamos usando? En todo momento, cuando le hablamos y el teléfono nos responde, cuando le hacemos un dictado, cuando convertimos un texto en una imagen, cuando creamos un video, cuando creamos fake news, todo está en el ámbito de nosotros. Aquí el proceso es delicado y uno cómo puede, como humano simple, contrarrestar esto. Una de las formas de contrarrestar es educarnos en cómo funciona esto, porque el impacto va a ser muy grande y hay una línea en la parte ambiental que es muy delicada. Muy bien, hemos hablado en este espacio de algunos retos, de algunos riesgos, y el propósito es que en el siguiente momento también planteemos algunas oportunidades con respecto a lo que la inteligencia artificial, entendida desde el análisis que hace el Papa, la encíclica Magnificat Humanitas, nos presenta. Vamos a una pausa comercial y si regresamos con las conclusiones de la encíclica del Papa León XIV. Ya regresamos. Hoy tenemos la alegría, la dicha, la bendición, yo lo digo así, de estar presentando este texto, Entre el río y la ciénaga, plantas acuáticas de la cuenca baja del río Nechí. En definitiva, es una manifestación de un trabajo conjunto entre la Academia, Universidad Católica de Oriente, y dentro de ella la Facultad de Ingeniería Ambiental, y dentro de ella todos los trabajos del doctor Mario Quijano, de Daniela Salazar, de Haider Jiménez y Diego Cardona, en un convenio con la empresa Mineros, sí, extractora de oro en nuestro nordeste antioqueño, y el apoyo conjunto con las comunidades. La empresa ha hecho un convenio con esta universidad para solicitarle el trabajo de restauración de los humedales en los que ellos han hecho una intervención de la extracción del oro. La universidad tiene una tarea fundamental en los territorios, es acercar su conocimiento a la realidad propia para seguir protegiendo la vida humana, la vida animal, la vida vegetal. Y aquí podemos sacar adelante nuestro lema, a la verdad por la fe y la ciencia. Es la conjunción de que sí se puede estudiar, investigar, y ese conocimiento nos lleva, en definitiva, a la vida. Y cuidar la vida es amar a Dios. El oriente antioqueño se está planificando desde sus municipios. Es por eso que en estos momentos en la universidad somos epicentro de las dos sesiones descentralizadas de los dos consejos municipales, tanto de Marinilla como de Río Negro. Y hoy en conjunto se están encontrando para hablar sobre planeación y desarrollo territorial. Las mesas directivas con sus concejales están presentes hoy con sus alcaldes, hablando y construyendo una planeación conjunta para el oriente antioqueño. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente y a los consejos de Marinilla y de Río Negro por la generación de estos espacios que nos permiten articuladamente mejorar los planes de ordenamiento territorial. En cuanto a Río Negro, que está haciendo un ajuste a largo plazo de este mismo, y nosotros de Marinilla que buscamos un ajuste a corto plazo para mejorar la calidad de vida y la ocupación del territorio.
Magnífica Humanitas, la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial, desarrollada en nuestro programa Diálogos de Frontera. Bienvenidos a este espacio de conclusiones. Si bien el Papa León XIV en la encíclica Magnífica Humanitas presenta los riesgos y los retos que como humanidad tenemos frente a la inteligencia artificial y la importancia de que la inteligencia artificial tenga un rostro, una identidad y unos responsables específicos que de alguna manera coloquen frente a todo lo que está sucediendo, es importante que analicemos también todas las oportunidades que el ser humano puede tener con el uso de la inteligencia artificial, siempre enalteciendo su dignidad. Padre José Raúl, el Papa en el texto Diseñando dos mapas de esperanza, que de alguna manera retoma en la Magnífica Humanitas, plantea de cómo la inteligencia artificial hace parte del plan de Dios para la humanidad. Ya hemos analizado algunos de los retos y de los riesgos que como humanidad tenemos frente a la inteligencia artificial, pero sería interesante que también hiciéramos un análisis de todas las oportunidades que desde la inteligencia artificial el ser humano puede desarrollar. ¿Qué podríamos decir frente a este asunto? Bueno, antes de llegar a responderle lo de la pregunta, creo que es necesario también como otros contextos que nos ayudan a la encíclica. Un primer momento es que la encíclica va a hablar de una antropología del límite. Papa dice, el ser humano no está exento del sufrimiento, crece incluso a través del mismo sufrimiento. Y esto hace que el ser humano mantenga siempre relaciones con los demás. Y estas relaciones con los demás no las podemos dejar todas a la inteligencia artificial. Es una manera en que el ser humano crece es a partir de las relaciones humanas. Con la inteligencia artificial nos podemos quedar de una manera muy automática. Ayuda, es una prótesis, como dicen algunos filósofos contemporáneos de la tecnología. Pero aquí es importante las relaciones. Entonces hay que tener importantes las relaciones y la antropología del límite. ¿Por qué utilizo la antropología del límite? Dos temas que no hemos desarrollado, el poshumanismo y el transhumanismo. El transhumanismo es aquella ideología que quiere hacer del ser humano alguien perfecto, sin ninguna fragilidad y sin ninguna vulnerabilidad, incluso superar la misma muerte que pertenece a la esencia del ser humano, las mismas relaciones. Entonces, aquí viene la antropología de la vulnerabilidad. Hay una herida que necesitamos de los demás. Y ese concepto de crecimiento de naturaleza, que la naturaleza no es imperfecta, la naturaleza es abierta, es abierta. Yo tengo que planificarme a partir de la misma naturaleza, a partir de las mismas relaciones. Esto es fundamental como primer punto. El otro problema, que es el poshumanismo, va a hablar que el ser humano es un ser híbrido entre su naturaleza, entre su esencia y la máquina. El ser humano tiene que llegar a este principio. Él es quien maneja la máquina. La máquina no ha de ser quien lo maneje a él. Entonces, si él es quien maneja la máquina, él es el que tiene el sentido ético y el sentido antropológico. Porque si nosotros delegamos el discernimiento ético y delegamos toda la parte moral a la máquina, ¿dónde queda el discernimiento del ser humano?
Con esto quiero decir, porque yo sé por cuestiones de tiempos, lo otro que me parece a mí muy importante y es hablar de una antropología situada. El Papa al final de la encíclica habla de esa antropología situada que proviene del Papa Francisco, abierta a las relaciones de los demás, abierta a Dios, abierta a sí mismo, que tiene que ver con el pensamiento. Es más, el magisterio del Papa León también se ha expresado en Antico et Nova, y donde va a hablar qué significa la inteligencia artificial y qué significa la inteligencia humana. La inteligencia humana tiene carne, tiene cuerpo, tiene relaciones. La inteligencia artificial se nos va quedando en datos, en algoritmos. Entonces sería un peligro reducir el ser humano solo a lo tecnócrata o reducirlo solo a algoritmos y quitar la parte vulnerable y la parte relacional del ser humano. Es decir, Padre José Raúl, que es esencial redescubrir justamente en estos tiempos lo que es ser humano, su esencia, sus potencialidades, y elevar cada vez más la dignidad por encima de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de los macrodatos. Plinio, ahora para ir cerrando, quisiéramos que nos compartas un poco acerca de los grandes retos éticos que tiene la humanidad en estos tiempos de la inteligencia artificial. Bueno, antes que todo, de esos riesgos hay que hablar de las organizaciones que están manejando estos temas en el momento. Y el Vaticano, pues con esta encíclica dio una entrada muy fuerte. De hecho, en estos días hablaba con personas del área técnica que no tocan casi nunca esta temática del Vaticano ni de la Iglesia, y me hablaban, ¿verdad que el Papa sacó un documento de la Iglesia? Y yo le dije, sí, y empezamos a conversar de esto, porque esto se volvió un tema común. Como se volvió común, entonces hay una conferencia que se hace anualmente, se llama Conferencia de Alizomar en California, donde es una organización que se llama Human for Life, y esta organización llena de filántropos lo que hacen es desarrollar proyectos en pro de la humanidad. El último de este año sacaron 23 principios, le dieron la prioridad a la inteligencia artificial, y esos principios los agruparon en 3 elementos: en los valores morales, la seguridad y la visión a futuro que tiene la inteligencia artificial. También en Davos, en el Foro Económico Mundial el año pasado, tocaron el tema de inteligencia artificial muy por encima, digamos un 20% de todas las sesiones, pero el Foro Económico Mundial el presente año, el 80% de las reuniones giraron en torno a la inteligencia artificial, donde hablaron temas sobre la productividad, el trabajo, la seguridad y el conflicto y el dominio geopolítico. Fueron esas organizaciones. También hay otras organizaciones como el Grupo G7, esta semana se reunió, y algunos de las empresas tecnológicas le propusieron a este grupo liderar por Estados Unidos una coalición de inteligencia artificial alrededor de los procesos éticos y en bien de la humanidad. Claro está que ahí Occidente y Oriente tienen una fragmentación y la China no está ahí están los países de Occidente, pero se está haciendo algo a nivel mundial. Dentro de las compañías lo están haciendo y están promoviendo esos valores que el Papa promueve acá dentro de la dignidad humana, y considero que dentro de la encíclica una de las premisas que el Papa colocó ahí como valioso y que lo resalta Harari en el libro Nexus, es que el lenguaje humano hace parte del ADN del ser humano, y el lenguaje está siendo arrebatado por la inteligencia artificial, porque es que todo lo que es palabra se está convirtiendo en digital. Y si hoy tenemos una religión de palabras del libro, tenemos leyes de palabras, tenemos contratos que se hacen con palabras y formas, y todo esto lo está dominando la inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, esta regulación que está llegando en este sentido va a empezar a manejar estos elementos con la protección del ser humano, donde el ser humano, una parte de la encíclica dice que una de las del ADN del ser humano, lo habla el padre ahorita, del ADN es el sufrimiento y la fragilidad que tiene, que es lo único que lo lleva a la compasión y a la misericordia en un momento dado. Y esa compasión es ADN.
La inteligencia artificial trata de ser perfecta. El ser humano, lo valioso que podría decir yo es la imperfección del ser humano que lo hace perfecto como humano. Esa es una muy buena manera de concluir, Plinio, este encuentro. Los invitamos entonces a todos ustedes, queridos televidentes y oyentes, a que se acerquen a la encíclica Magnifica Humanitas para que descubran todo el mensaje que el Papa León XIV nos quiere transmitir y redescubramos la esencia de lo que significa ser humanos. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Diálogos de Frontera. Este espacio generado gracias al canal Cable Plus, a la Red Oriente TV y a la Universidad Católica de Oriente, del Centro de Humanidades y la Dirección de Posicionamiento. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.